Muy buenas tardes, jóvenes, padres de familia. Vamos a comenzar con una semana más de trabajo correspondiente a este tercer y último trimestre de segundo grado de la educación secundaria en la mejor secundaria de todo el país, que es la Escuela Secundaria Técnica número 22. Y no solamente es la mejor secundaria, también somos el mejor turno vespertino. Por ahí una disculpa por apenas subir el video. Tuve por ahí unos problemas con la computadora, entonces este material ya se tenía preparado, pero de aquí en lo que se actualizaba, los que han tenido o los que tienen laptop Windows saben que cada cierto tiempo se tiene que actualizar una computadora y si no se actualiza, si no se apaga correctamente, cuando se vuelve a actualizar es muchísimo tiempo. Entonces yo ya tenía mucho tiempo que no la apagaba, terminaba de calificar y cerraba, terminaba de grabar y cerraba, abría y cerraba, abría y cerraba, nunca se apagaba. Entonces faltaba la última actualización y eso sí me quitó bastante tiempo para poder realizar esta grabación, pero ya está la computadora un poco lenta, pero pues todavía sigue dando vida, todavía sigue dando signos de vida para poder trabajar. Pues bien, el tema que vamos a ver esta semana es un tema que ya trabajamos, me parece que el primer trimestre, pero ahora lo vamos a ver de otra perspectiva o más bien lo vamos a completar ese tema, que es el tema de áreas y perímetros 2. Por eso le pongo 2, porque el 1 ya lo vimos, como les repito, por ahí hace 2 trimestres, en el primer trimestre, y en este trimestre, que es el tercero, lo vamos a volver a ver, pero con otras figuras. Antes de eso, la retroalimentación general de la semana pasada. Pues bien, jóvenes, la semana pasada el tema de la suma de los ángulos internos es un tema que en lo personal quedé muy satisfecho. Por ahí va varios alumnos, como les mencioné en alguno de los dos videos, bueno, que en este particular caso únicamente fue uno, que algunos de ustedes por ahí se fueron adelantando para realizar este procedimiento de sumar ángulos, ¿sí? De los ángulos internos. Por ahí varios de ustedes, desde el tema de la construcción de polígonos, por ahí ya me fueron agregando este tema. Entonces, ahora que ya lo vimos de forma normal, de forma un poco más oficial, pues la gran mayoría de ustedes ya tenía una noción. Y si no la tenían, siento que el video que se les mandó fue un video eficaz, un video que la gran mayoría pudo comprender, y todo eso se vio completado. Todavía, aparte de eso, se les dio lo que fue la clase en vivo, en donde se les explicó, aparte del razonamiento que cada uno de ustedes hizo, se les explicó lo que es la fórmula para encontrar dicha cantidad, que la fórmula es x menos 2 por 180, en el entendido que x va número de lados de polígono, si es triángulo 3, si es cuadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8 y así sucesivamente. Realizaron la primera actividad de la semana con los primeros 7 polígonos, que es el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono y decágono, es decir, de 3 a 10 lados. Y en la segunda semana completaron o siguieron con el de 11, 12, 13, 14, 15 lados, 20, 30, 40 y 50 lados, ¿sí? Eso fue las dos actividades que realizaron la semana pasada. La gran mayoría trabajó muy bien, trabajos muy buenos, trabajos muy limpios. La gran mayoría hizo algunos de ustedes hizo las dos actividades en una sola, únicamente hicieron una tabla grande, pero pues sí, estoy muy satisfecho porque ya se están enseñando a trabajar, jóvenes, ya me están anotando las operaciones a un lado y eso está bien. La calculadora hoy en día nos facilita hacer cuentas, ¿sí? Si necesitas hacer unas cuentas grandes, la típica o el típico ejemplo de cuando voy a la tienda, cuando voy a hacer por ahí mandado con mi mamá, con mi papá, etcétera, etcétera. Pero si ahora en este aprendizaje en casa
arrastro el lápiz, hago las operaciones a mano, créanlo, están trabajando su cerebro, están trabajando la masa cerebral para que cuando regresemos todo parece indicar que el siguiente ciclo escolar ya en la modalidad normal, no encontrarlos tan fríos, no encontrarlos tan verdes, tan sedientos de lo que son los procedimientos matemáticos a mano, ¿sí? Me da gusto, jóvenes, fue una semana fructífera para la gran mayoría y en lo general trabajaron muy bien. Pasamos ahora sí a lo de esta semana, que el aprendizaje esperado me dice: calcula el perímetro y el área de polígonos regulares. Cuando vimos este tema, jóvenes, en primer trimestre, les comentaba que vimos únicamente las figuras básicas: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. Nada más nos quedamos en esas 4 figuritas. Ahorita vamos a ver más figuras en esta semana. Previamente, en primaria, jóvenes trabajaron con áreas y polígonos de polígonos regulares. Es muy importante, jóvenes, que hagan especial énfasis en los que vamos a trabajar esta semana. Polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Los que tienen sus lados iguales, ¿sí? Ya en el primer trimestre trabajamos con los 2 primeros, que es el de 3 lados y el de 4 lados, es decir, triángulo y cuadrado. En esta particular semana vamos a ver otros polígonos de más lados, que ustedes ya saben cómo se llama. Particularmente vamos a ver únicamente 4, que es pentágono, hexágono, octágono y decágono. ¿Sí, jóvenes? En el entendido que, como les menciono acá abajo, esa formulita va a servir para todos los polígonos regulares. Continuamos. Antes de pasar a los polígonos regulares, sí, jóvenes, antes de pasar a esos que les estoy mencionando, veremos el área y perímetro de los diferentes tipos de trapecios. Hay algunas personitas, jóvenes, que aún estando en segundo de secundaria, y ahora que ya vamos a pasar todos juntos, porque no quiero que se me quede nadie, a tercero de secundaria, que no me saben calcular áreas y perímetros de los trapecios. Es más, algunos no saben ni cuál es el trapecio. Entonces, antes de pasar con los polígonos regulares, vamos a hacer una pausa con los trapecios, y de eso se va a tratar la primera actividad. Continúo. Área y perímetro, definición. Acuérdense de las definiciones. Definición de área es la superficie que ocupa una figura en el plano, ¿sí? Y las medidas o las unidades de medición del área son las unidades cuadráticas. Si son centímetros, centímetros cuadrados; si son metros, metros cuadrados; si son kilómetros, kilómetros cuadrados, etcétera, etcétera y etcétera. El perímetro, jóvenes, pertenece a otra dimensión, que es, la dimensión lineal. Y el perímetro se entiende como la suma de todos los lados de cualquier figura. Si una figura tiene 3 lados, tengo que sumar sus 3 lados. Si tiene 5 lados. Si tiene 6 lados. Independientemente si estas figuras sean regulares o irregulares, tengo que sumar lados. Sumar lados es el perímetro. Y aquí, como les menciono que esta es de una dimensión lineal, las unidades de medida en la respuesta pues son unidades lineales: centímetros, metros, kilómetros, hectómetros, decímetros, etcétera, etcétera y etcétera. Continuamos. Hay una fórmula para calcular el área que sirve para todos los polígonos regulares de 5 lados o más, que es lo que les mencionaba acá arriba. Les voy a enseñar esa formulita que les va a servir para calcular el área del pentágono, del hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono y de ahí para arriba, independientemente el número de lados que tenga, siempre y cuando sean polígonos regulares. Y finalmente, todo esto, jóvenes, que vamos a aprender esta semana será la base del tema de la semana que viene, donde calcularemos volúmenes, ¿sí? También vamos a regresar a un tema que ya vimos, que es el de prismas y pirámides, pero ahora con otro tipo de bases. El primer trimestre, segundo trimestre, no recuerdo bien, creo que fue el segundo, lo vimos con bases cuadrangulares,
bases rectangulares y bases triangulares. Ahora vamos a manejar otras bases, ¿sí? Particularmente de los polígonos regulares, pero eso es la semana entrante. Pero es muy importante, jóvenes, que se comprenda el tema de esta semana porque es la base del tema de la semana que viene. Comenzamos pues. La primera actividad de esta semana, en donde hacemos una pausa antes de entrar a los polígonos regulares, vamos a detenernos un poquito en los trapecios. ¿Qué es un trapecio? Bueno, pues un trapecio es un cuadrilátero. ¿Qué es un cuadrilátero? Tic-toc, 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 tic-toc. Un cuadrilátero es figura de 4 lados, acuérdense. Continúo. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Bueno, aquí era paralelos, aquí error de la compu y del profe. Un par de lados paralelos. ¿Cuáles son los lados paralelos? Las paralelas, jóvenes, son las líneas que son equidistantes. ¿Qué quiere decir líneas equidistantes? Que mantienen la misma distancia, nunca se unen. El ejemplo típico que siempre les dicen en la primaria: jóvenes, las líneas paralelas son como las vías del tren, nunca se unen. Aquí tenemos los 3 diferentes tipos de trapecios. Si se fijan, este lado y este lado son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Los otros 2 lados que forman estos 3 cuadriláteros no son paralelos. Esta línea y esta línea no son paralelas, porque si yo las prolongo, en algún punto van a chocar. Esta línea y esta línea no son paralelos, porque si yo las prolongo, en algún punto van a chocar. E igualmente con el trapecio escaleno, este lado y este lado no son paralelos, porque si yo los prolongo, en algún lado van a chocar. Por eso es que esta es la diferencia de los cuadriláteros paralelogramos que ustedes conocen como el cuadrado y el rectángulo, que sus 2 pares de lados son paralelos. En los trapecios no, solamente 2 son paralelos, los demás no lo son. Continúo. Existen 3 tipos diferentes de trapecios, que es el trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. ¿Cómo lo van a identificar? Aquí les ayudo, aparte de que vean los lados, también vean los ángulos. En el trapecio escaleno, todos sus lados son diferentes, ¿sí? Estos 4 lados son diferentes. En el trapecio isósceles tiene 2 lados iguales, precisamente los lados que no son paralelos, ¿sí? Por eso es trapecio isósceles. Aparte de tener 2 lados iguales, tiene 2 pares de ángulos iguales. Los ángulos superiores miden lo mismo, los ángulos inferiores miden lo mismo. Y también tenemos a lo que es el trapecio rectángulo. ¿Cuál es el trapecio rectángulo? Es aquel trapecio que la unión de la base menor y la base mayor forman ángulos rectos, ¿sí? Por eso es trapecio rectángulo, porque forman ángulos rectos. E igual, si se fijan, un trapecio rectángulo también puede ser trapecio escaleno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si todos sus lados son diferentes, también es trapecio escaleno. Aunque por lo regular, en los libros, tanto que se ven en primaria, como en los ejercicios que se ven en internet, por lo regular, no siempre, este lado, esta base y este lado miden lo mismo, por lo regular, pero pues aquí, en este particular caso, no. Entonces, en conclusión, trapecio escaleno, sus 4 lados diferentes. Trapecio isósceles, 2 lados diferentes. Y eso me hace o me ayuda a que los 2 ángulos superiores sean iguales y los 2 ángulos inferiores sean iguales. Por eso, si se fijan, tienen el mismo color. Y finalmente, en el trapecio rectángulo es el trapecio que la unión de las 2 bases forman ángulos rectos. ¿Cuáles son los ángulos rectos? Los que miden 90 grados. Y finalmente, para calcular el perímetro de cualquier trapecio basta con sumar sus lados, como se les mencionaba en la parte anterior del previamente. Acuérdense que perímetro es sumar sus lados. Aquí son 4 lados, independientemente sea rectángulo, isósceles o escaleno, tengo que sumar sus 4 lados para yo poder obtener el perímetro. Y en el área
me dice, para calcular el área se desarrolla la siguiente fórmula. Pongan atención a esta fórmula. Si quieren, anótenla ahí en su cuaderno, ahí a un lado, ahí en una hoja que se hayan arrimado para ver este video. Base mayor más base menor por altura sobre 2. En la modalidad normal, jóvenes, yo les explico, o se supone que algunos lo vieron hace un año, con segundo B, que antes fue primero B que yo lo tuve, no alcanzamos a ver este tema. Pero no sé si los demás lo hayan alcanzado a ver, pero en modalidad normal, cuando yo veo este tema, jóvenes, les explico con un experimento el por qué es esta fórmula. Como ahorita estamos en modalidad a distancia, pues es un poco complicado hacerles esa explicación. Así que paso directamente a informarles cuál es la fórmula para calcular el área, que de todos modos les vuelvo a repetir, esto ya lo vieron en primaria. ¿Cuál es esa fórmula? Base mayor más base menor por altura sobre 2. Profe, ¿esta fórmula va a servir para el isósceles? Sí. Profe, ¿esta fórmula sirve para el trapecio y rectángulo? Sí. Profe, ¿esta fórmula entonces no va a servir para el trapecio escaleno? No, sí sirve. Esta fórmula sirve para los 3 diferentes tipos de trapecios. ¿Y cómo se va a utilizar? De la siguiente manera. Perímetro y área, procedimiento. Tenemos los 3 diferentes tipos de trapecio con sus respectivas medidas. Que aquí, a la hora de estar realizando este material para exponer, me salió que en el perímetro los 3 es lo mismo. Esto no es una regla para que cuando yo les mande las actividades, o más bien la actividad con las figuras que van a realizar estos cálculos, no me pongan perímetro 24 porque en los 3 que me explicó el maestro dio 24 y siempre va a ser 24. No, no va a ser siempre. Aquí fue una coincidencia, nada más, pero les explico que para sacar el perímetro tengo que sumar los lados. Pero bueno, como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Comenzamos con el trapecio rectángulo. ¿Cuál es el trapecio rectángulo? El que del lado que une base menor y base mayor forman ángulos rectos. Aquí tenemos que este trapecio rectángulo tiene de base menor 5, de base mayor 9, de este lado, que sirve también para ver la altura de mi trapecio, mide 4, y del otro lado restante mide 6. Para el perímetro, pues tengo que sumar sus lados. 4 más 5 más 6 más 9, y 4 más 5 más 6 más 9 me da 24. Como es perímetro, unidades lineales, centímetros, metros, kilómetros, etcétera, pero lineales, ¿sí? Me paso al ejemplo de el área. La fórmula, como les decía en la anterior diapositiva, es base menor más base mayor por altura sobre 2. Base menor, 9. Perdón, base mayor, 9. Base menor, 5. Lo sumo. El resultado de esta suma lo voy a multiplicar por 4. Por eso está entre paréntesis. 9 más 5, 14. 14 por 4, 56. Ya que haya sumado, multiplicado, ahora sí este resultado va a ser entre 2. Es decir, se le saca la mitad. 56 entre 2 es igual a 28 centímetros cuadrados. ¿Por qué unidades cuadráticas? ¿Por qué el exponente 2? Porque estamos hablando de área. Y acuérdense que el área pertenece a la segunda dimensión. Continuamos con el siguiente tipo de trapecio, que es el trapecio isósceles. 2 lados tienen iguales y aquí en las medidas ustedes lo pueden corroborar. Para el perímetro es simplemente sumar sus lados. 4 más 6 más 6 más 8. 4 más 6, 10 más 6, 16 más 8, 24 centímetros. Para el área tengo que hacer lo que me indica la fórmula. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor, 8. Base menor, 4. 8 más 4, 12. Por altura, si se fijan, jóvenes, aquí la altura está de forma punteada, ¿sí? Es una línea punteada. ¿Por qué? Porque a diferencia del trapecio rectángulo, el área se antepone ante este que es un lado. ¿Sí? Perdón, la altura se antepone ante este que es un lado. Aquí no. La altura, jóvenes, se tiene que calcular de forma perpendicular. Es decir,
la distancia de la altura tiene que formar ángulo recto con la base. Por eso es de que se hace de forma punteada, porque este ángulo no es recto. ¿Sí? Si fuera recto como aquí, pues no necesito hacer área, lado, no necesito marcar la distancia punteada, porque ya está de recto. Entonces, este lado es lo mismo que la altura. En estos dos casos, como no son ángulos rectos, entonces yo tengo que ponerle la altura. Algo muy parecido a lo que pasa con los triángulos, ¿sí? Por si se preguntan por qué es distancia punteada. Continúo. Base mayor 8, base menor 4. 8 más 4, 12. Por altura, que es 5 centímetros, 12 por 5, 60. Y ya que haya sumado y multiplicado, ahora sí, entre 2, 60 entre 2 es igual a 30 centímetros cuadrados. Recuerden, centímetros cuadrados porque estamos hablando de área. Pasamos al tercer y último ejemplo, que es el trapecio escaleno. Igual, sus cuatro lados son diferentes. Para calcular el perímetro, la base menor más lado más base mayor más lado, 3 más 7 serían 10, más 3 más 7 serían 10, más 6 serían 16, más 8 serían 24. 3 más 6 más 7 más 8, sus cuatro lados. 24 centímetros, unidades lineales porque estamos hablando de perímetro. Siguiente, el área, que es exactamente lo mismo. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Base mayor 8 más base menor 3. 8 y 3 serían 11. Por altura, 11 por 5, 55 entre 2. 55 entre 2 es igual a 27.5 centímetros cuadráticos. ¿Por qué centímetros cuadráticos? Porque estamos trabajando con el área. Pues ya, jóvenes, aquí ya les expliqué los tres diferentes tipos de trapecio, cómo calcular perímetro, cómo calcular área. Espero que hayan anotado las cosas importantes, las cosas que ustedes necesiten o consideren que puedan necesitar, como es la fórmula del área. Por ahí realizar alguna anotación en donde pongan para el perímetro sumar todos los lados, punto, ¿sí? Y que estos tres ejemplos, tanto de perímetro como área, pues estén en su cuaderno. La primera actividad de esta semana, que si más no me equivoco es ya la actividad 9. Ya actividad 9, jóvenes, vamos bien rápidos. Así me gusta, pues cuando el alumno trabaja, jóvenes, el tiempo corre más rápido. Y entre más rápido corre el tiempo, más rápido regresamos a clase, más rápido todo va a volver a la normalidad y más rápido vamos a poder retomar nuestra antigua vida. Por lo tanto, a seguir trabajando, jóvenes, en la distancia. Ya saben, quejas, dudas o sugerencias directamente a mi WhatsApp personal. Ahorita les van a llegar las figuras para que calculen perímetro y área. Muy buenas tardes.